Linfoma pediátrico, Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma pediátrico, que incluye tanto el linfoma de Hodgkin LH como el linfoma no Hodgkin NHL, representa aproximadamente el 10% de todos los cánceres infantiles, con una incidencia anual de alrededor de 15 casos por millón de niños menores de 20 años. El mecanismo fisiopatológico implica la proliferación incontrolada de linfocitos, en la que mutaciones genéticas específicas y translocaciones cromosómicas desempeñan un papel crucial. Los enfoques de diagnóstico clave incluyen estudios de imágenes como tomografía computarizada CT y tomografía por emisión de positrones, PET, así como biopsia para examen histológico. Las estrategias de manejo primario implican quimioterapia, con o sin radioterapia, según el estadio y el subtipo del linfoma, con tasas de curación superiores al 80% para ciertos subtipos. Puntos clave. Note: la incidencia del linfoma de Hodgkin en niños es de aproximadamente 2,9 por 100.000 por año, con una proporción hombre-mujer de 1,3:1. El linfoma no Hodgkin representa aproximadamente el 60% de todos los linfomas pediátricos, con una edad promedio en el momento del diagnóstico de 10 años. La tasa de supervivencia a 5 años para los niños con linfoma de Hodgkin es de alrededor del 95%, mientras que para el linfoma no Hodgkin varía según el subtipo, desde el 70% hasta más del 90%. Los regímenes de quimioterapia para el linfoma pediátrico a menudo incluyen medicamentos como doxorubicina 30 a 50 mg/m/2 por dosis, vincristina 1,4 a 2 mg/m/2 por dosis, y prednisona 40 a 60 mg/m/2 por día. La radioterapia se utiliza en aproximadamente el 50% de los casos de linfoma de Hodgkin pediátrico, con dosis que oscilan entre 15 y 30 Gras. La presencia de la mutación NPM1 en la leucemia linfoblástica aguda, LLA, pediátrica se asocia con un pronóstico favorable, con una tasa de supervivencia libre de eventos a 5 años del 85%. El uso de rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, ha mejorado los resultados en pacientes pediátricos con linfoma no Hodgkin CD20 positivo, con tasas de respuesta superiores al 90%. Las dosis altas de metotrexato, 5 a 8 G/m/2 por dosis, son un componente crítico de los regímenes de quimioterapia para ciertos subtipos de linfoma no Hodgkin. La puntuación de pronóstico internacional, IPS, se utiliza para predecir los resultados en el linfoma de Hodgkin, con una puntuación de 0 a 3 asociada con una tasa de supervivencia general a 5 años del 84%. Las pautas de la Red Nacional Integral del Cáncer, NCCN, recomiendan exploraciones PET-CT para la estadificación y evaluación de la respuesta en el linfoma pediátrico. Descripción general y epidemiología. El linfoma pediátrico abarca un grupo diverso de neoplasias malignas que surgen de los tejidos linfoides, incluidos tanto el linfoma de Hodgkin LH como el linfoma no Hodgkin, NHL. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, CIE-10, el código del linfoma de Hodgkin es C81, mientras que el linfoma no Hodgkin se clasifica en los códigos C82, C85. A nivel mundial, la incidencia de linfoma pediátrico es de aproximadamente 15 casos por millón de niños menores de 20 años por año, con importantes variaciones regionales. En Estados Unidos, la incidencia anual de linfoma de Hodgkin en niños es de aproximadamente 2,9 por 100.000, con una proporción hombre-mujer de 1,3:1. El linfoma no Hodgkin es más común y representa alrededor del 60% de todos los linfomas pediátricos, con una edad promedio en el momento del diagnóstico de 10 años. La carga económica del linfoma pediátrico es sustancial, con costos anuales estimados que superan los $1.000 millones solo en los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo modificables incluyen la exposición al virus de Epstein-Barr, VEB, con un riesgo relativo de 2,5 de desarrollar linfoma de Hodgkin, y la inmunosupresión, que aumenta 10 veces el riesgo de linfoma no Hodgkin. Fisiopatología. La fisiopatología del linfoma pediátrico implica la proliferación descontrolada de linfocitos, que pueden ser células B o T según el subtipo. En el linfoma de Hodgkin, las células malignas suelen ser células de Reed-Sternberg, que se derivan de las células B. La base genética del linfoma de Hodgkin implica mutaciones en genes como el TMF3,
que muta en aproximadamente el 30% de los casos. El linfoma no Hodgkin, por otro lado, abarca una amplia gama de subtipos, cada uno con características genéticas y moleculares distintas. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt se caracteriza por una translocación que afecta al gen MYC, que está presente en más del 95% de los casos. El cronograma de progresión de la enfermedad del linfoma pediátrico varía según el subtipo, pero generalmente implica la acumulación de mutaciones genéticas y alteraciones epigenéticas que confieren una ventaja de crecimiento a las células malignas. Biomarcadores como la lactato deshidrogenasa, LDH y la beta-2 microglobulina B2M se utilizan para controlar la actividad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Presentación clínica. La presentación clásica del linfoma pediátrico incluye síntomas como linfadenopatía 70%, fiebre 40%, pérdida de peso 30% y fatiga 20%. Las presentaciones atípicas, especialmente en pacientes ancianos o inmunocomprometidos, pueden incluir síntomas como dolor abdominal, dolor óseo o déficits neurológicos. Los hallazgos de la exploración física pueden incluir linfadenopatía, hepatoesplenomegalia o signos de síndrome de vena cava superior. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen dificultad respiratoria, taponamiento cardíaco o compresión de la médula espinal. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como el estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG, se utilizan para evaluar el estado general del paciente y guiar las decisiones de tratamiento. Diagnóstico. El diagnóstico del linfoma pediátrico implica un enfoque paso a paso, comenzando con una historia médica y un examen físico completos. Los análisis de laboratorio incluyen hemogramas completos, CBC, pruebas de química sanguínea y niveles de lactato deshidrogenasa, LDH, que están elevados en más del 80% de los pacientes con linfoma. Los estudios de imágenes, como la tomografía computarizada CT y la tomografía por emisión de positrones, PET, se utilizan para evaluar la extensión de la enfermedad y guiar la biopsia. La muestra de biopsia se examina histológica e inmunofenotípicamente para determinar el subtipo de linfoma. Los sistemas de puntuación validados, como el International Prognostic Score, IPS, se utilizan para predecir resultados y guiar las decisiones de tratamiento. El diagnóstico diferencial incluye otras neoplasias malignas, como la leucemia o los tumores sólidos, así como afecciones benignas, como la mononucleosis infecciosa o los trastornos autoinmunes. Manejo y tratamiento. Las medidas de estabilización de emergencia incluyen asegurar las vías respiratorias, la respiración y la circulación, ABC, así como controlar cualquier complicación que ponga en peligro la vida, como dificultad respiratoria o taponamiento cardíaco. Los parámetros de monitorización incluyen signos vitales, saturación de oxígeno y ritmo cardíaco. Las intervenciones inmediatas pueden incluir la administración de oxígeno, líquidos o vasopresores, así como la inserción de un catéter venoso central o un tubo endotraqueal. Los regímenes de quimioterapia de primera línea para el linfoma pediátrico varían según el subtipo, pero a menudo incluyen fármacos como doxorubicina, 30 a 50 mg/diagonal M acento circunflejo 2 por dosis, vincristina, 1,4 a 2 mg/diagonal M acento circunflejo 2 por dosis, y prednisona, 40 a 60 mg/diagonal M acento circunflejo 2 por día. El mecanismo de acción de estos fármacos implica la inhibición de la síntesis de ADN, la alteración de la función de los microtúbulos y la inducción de la apoptosis. Los plazos de respuesta esperados varían según el subtipo, pero generalmente incluyen una tasa de respuesta completa del 70 al 90% después de 2 a 3 ciclos de quimioterapia. Los parámetros de seguimiento incluyen recuentos sanguíneos completos, CBC, pruebas de química sanguínea y niveles de lactato deshidrogenasa, LDH, así como pruebas de función cardíaca, como ecocardiografía o exploraciones de adquisición multigated, MUGA. La base de evidencia incluye ensayos como el estudio del Children's Oncology Group, COG, que demostró una tasa de supervivencia libre de eventos a 5 años del 85% para pacientes con linfoma de Hodgkin tratados con quimioterapia y radioterapia. Key Points: embarazo. Categoría de seguridad de la quimioterapia durante el embarazo es generalmente la categoría D, lo que indica que los riesgos superan los beneficios. Los agentes preferidos incluyen aquellos con menor riesgo de daño fetal,
como prednisona 20 a 30 mg/diagonal acento circunflejo 2 por día, y vincristina 1,4 a 2 mg/diagonal acento circunflejo 2 por dosis. Pueden ser necesarios ajustes. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones del linfoma pediátrico incluyen infección, 30%, hemorragia 20% y toxicidad cardíaca 15%. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 5%, una tasa de mortalidad a un año del 10% y una tasa de mortalidad a 5 años del 20%. Los sistemas de puntuación de pronóstico como la puntuación de pronóstico internacional IPS se utilizan para predecir los resultados, con una puntuación de 0 a 3 asociada con una tasa de supervivencia general a 5 años del 84%. Los factores asociados con un resultado deficiente incluyen etapa avanzada, niveles altos de LDH y estado funcional deficiente. La intensificación de la atención o la derivación a un especialista está indicada para pacientes con enfermedad compleja o refractaria, o aquellos que experimentan toxicidad o complicaciones significativas. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de medicamentos incluyen el uso de inhibidores de puntos de control, como nivolumab 3 mg/diagonal kg por dosis, y pembrolizumab 2 mg/diagonal kg por dosis, que han mostrado resultados prometedores en pacientes con linfoma en recaída o refractario. Las directrices actualizadas incluyen el uso de exploraciones PET-CT para la estadificación y evaluación de la respuesta, así como la incorporación de terapias dirigidas a los regímenes de quimioterapia de primera línea. Los ensayos clínicos en curso incluyen el uso de la terapia con células CAR-T, que ha demostrado una actividad significativa en pacientes con linfoma de células B en recaída o refractario. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia del cumplimiento del tratamiento, así como los posibles efectos secundarios y complicaciones de la quimioterapia. Las estrategias de adherencia a la medicación incluyen el uso de pastilleros o recordatorios, así como citas periódicas de seguimiento con el equipo de atención sanitaria. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen fiebre, sangrado o dificultad respiratoria. Los objetivos de modificación del estilo de vida incluyen una dieta equilibrada, ejercicio regular y técnicas de reducción del estrés, con objetivos específicos, como un recuento diario de 10.000 pasos o una duración de ejercicio semanal de 150 minutos. Perlas clínicas. Note: el uso de rituximab en combinación con quimioterapia ha mejorado los resultados en pacientes con linfoma no Hodgkin CD20 positivo, con una tasa de respuesta superior al 90%. Las dosis altas de metotrexato son un componente fundamental de los regímenes de quimioterapia para ciertos subtipos de linfoma no Hodgkin, con una dosis recomendada de 5 a 8 g/diagonal acento circunflejo 2 por dosis. La puntuación de pronóstico internacional, IPS, es una herramienta útil para predecir los resultados en el linfoma de Hodgkin, con una puntuación de 0 a 3 asociada con una tasa de supervivencia general a 5 años del 84%. La presencia de la mutación NPM1 en la leucemia linfoblástica aguda, LLA, pediátrica se asocia con un pronóstico favorable, con una tasa de supervivencia libre de eventos a 5 años del 85%. El uso de inhibidores de puntos de control, como nivolumab y pembrolizumab, ha mostrado resultados prometedores en pacientes con linfoma en recaída o refractario, con una tasa de respuesta superior al 50%. La incorporación de terapias dirigidas a los regímenes de quimioterapia de primera línea ha mejorado los resultados en pacientes con ciertos subtipos de linfoma no Hodgkin, con una tasa de respuesta superior al 80%. El uso de la terapia con células CAR-T ha mostrado una actividad significativa en pacientes con linfoma de células B en recaída o refractario, con una tasa de respuesta superior al 70%. No se puede subestimar la importancia de las citas de seguimiento regulares y el control de posibles efectos secundarios y complicaciones, con un programa de seguimiento recomendado de cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años después de completar la terapia. Referencias. 1. López C. et al. Linfoma de Burkitt. Reseñas de la naturaleza. Cebadores de enfermedades. 2022, 8.178. Mid,
3652239 https://pubmed.nih.gov 3652239 cerrar paréntesis. DOI 10 1038 //41572-022-00404-3. 2. Pagano L. et al. Profilaxis antifúngica primaria en neoplasias hematológicas. Guías de práctica clínica actualizadas por la Conferencia Europea sobre Infecciones por Leucemia, ECIL. Leucemia. 2025 39 71547 1557. MID 4020079 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 402000079 cerrar paréntesis. DOI 10 1038 //S41375-025-02586-7. 3. Grabowski et al. Desafíos de la enfermedad de Gaucher, perspectivas de un panel de expertos. Genética molecular y metabolismo. 2025, 145 110904. MID 40112481 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 40112481 cerrar paréntesis. DOI 10 1016 //J. INGME 2025 109074. 4. Whitlock et al. Nelarabina, etopósido y ciclofosfamida en la leucemia linfoblástica aguda T y el linfoma linfoblástico T pediátricos recidivantes, estudio T2008-002 Néctar. Sangre y cáncer pediátricos. 2022, 69 11-29901. MID 359894558 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 359894558 cerrar paréntesis. DOI 10 1002 //PBC 29901. 5. Erzberg C. et al. La quimioterapia previa deteriora la calidad de las células T para la terapia con células T con CAR en el linfoma no Hodgkin de células B. Revista de Inmunoterapia del Cáncer. 2025, 13-4. MID 402100237 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 402100237 cerrar paréntesis. DOI 10 1136 //HIC 2024-010709. 6. Sayed Y Puzolcaptagene Autoleucel, primera aprobación pediátrica. Medicamentos pediátricos. 2026 28 3321-324. MID 41697594 https://pubmed.mi.nlm.nih.gov 41697594 cerrar paréntesis. DOI 10 1007 //S40272-026-00743-8. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.